Las 2:17 de la tarde del día jueves 18 de abril del año 2024, pues nos encontramos acá, como todos los acostumbrados jueves, en este conversatorio que hacemos semanalmente para llegar a cada uno de los espacios de nuestros rincones, pues, hacia lo que es un proceso de formación y capacitación en materia de control y auditoría interna para nuestras funcionarias y funcionarios de los órganos y entes de la administración pública, específicamente a nuestros auditores y auditoras internas. Queremos enviar un saludo desde acá a nuestra superintendenta, la doctora Narqui Martínez, quien se conecta por las redes sociales a través de nuestra cuenta Instagram, Sunay Piso BZLA, y por nuestro canal de formación Sunay a través de YouTube. Hoy nos acompaña la profesora Gladys Barrio, quien es una de nuestras formadoras de gran trayectoria en lo que es estos temas, pues, de control interno y auditoría. Y hoy estaremos hablando de algo muy importante dentro de la fase de ejecución de la auditoría de Estado. Y estaremos hablando nada más y nada menos que de la construcción del hallazgo. Entonces, profesora Gladys, facilitadora, maestra, doctora, no sé cómo llamarla, porque usted para nosotros es una maestra sobre el área. Entonces, un saludo para las redes y, bueno, bienvenida a este espacio de los días jueves. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que siempre nos están acompañando en estos espacios de saberes que gracias a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, a la superintendenta, la doctora Nardi, a todo su equipo que hacen un gran esfuerzo. Bueno, siempre van a haber estos espacios para compartir enseñanza, compartir aprendizaje. Bueno, y en esta oportunidad, como dijo el compañero Luis, vamos a estar tocando el tema de la construcción de los hallazgos. Y bueno, es muy interesante porque vamos a comenzar, profe, a partir de la ejecución para como darle la base, el inicio para poder llegar a los hallazgos. Tenemos aquí en el artículo 30, ¿verdad? Que son las normas relativas a la ejecución. Entonces, en resumidas cuentas, la ejecución va en función a evaluar, como siempre vamos a insistir, y que es lo que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, profe, lo que es el sistema de control interno. En los procesos, en las actividades, eso sí tiene que quedar bien claro. Que puede ser, fíjense que aquí en el artículo 31 especifica en las dependencias, en los entes, en los proyectos, en los procesos, en las actividades, en las operaciones. Porque a veces pudiese encontrarse que nada más se enfoca, y por eso la redacción del artículo es tan importante, se enfocan en que tiene que ser a la dependencia, al órgano o al ente. Y fíjense que esto amplía el abanico y puede ser incluso una actividad. Y a los sistemas, a un módulo de un sistema también se le hace, es objeto de evaluación. Entonces, si eso está bien claro en el objeto, ¿verdad? De la ejecución, entonces de ahí hacia adelante todo se va a realizar enfocado solamente a eso que se planificó, que va a ser el objeto de estudio. Entonces, teniendo claro el objeto de estudio, entonces todo el tema va a ser mucho más fácil porque como la información es tan amplia y sobre todo ahora con las tecnologías, entonces es posible que el personal o la misma, o los mismos auditores se dispersen con tanta información. Pero al tener claro y estar sujeto al artículo específicamente 31 de las normas relativas a la ejecución de las autoridades de las actuaciones de control, entonces focalizan específicamente si es un proceso, si es un sistema, si es un módulo, si es una actividad específica. Qué importante, profesora, fíjense cómo estamos hablando o cómo iniciamos este conversatorio el día de hoy, que es para la construcción del hallazgo, a través del artículo 31 establecido en las normas generales de auditoría de Estado. Y esto ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el número 31 si esto no tiene nada que ver con el hallazgo? Pero sí tiene que ver con el hallazgo, porque resulta que las normas generales de auditoría de Estado contemplan 4 fases fundamentales para lo que es la ejecución o la prestación del servicio de auditoría. Y estamos hablando de la segunda fase, que es la ejecución de lo que se planificó en la primera fase de la auditoría de Estado, que es donde está establecido realmente el objeto de la actuación de control, a lo que se refiere la profesora Gladys Barrio. Entonces ya tenemos claro lo que es el objeto a través de la planificación, estamos en el proceso de ejecución y viene lo que es la construcción del hallazgo, que usted bien lo acaba de explicar, que depende el tipo o la metodología o la forma como vamos a construir el hallazgo basado en lo que es el objetivo central
de esta actuación de control. Entonces, háblenos un poquito más, profesora, ya que sabemos hacia dónde va dirigido el hallazgo, sobre qué tipo de actuaciones o sobre qué tipo de actividad está construido el hallazgo, cómo se configura eso de la construcción del hallazgo. Ok, entonces fíjense, profe, en las experiencias que se han tenido no solamente implica mucho lo que es el objetivo general, sino que dentro incluso los objetivos específicos pudiera estar inmerso en la muestra, una vez hecha el análisis de esa muestra y de haber determinado que hay algo allí que hay que volver a hacerle una revisión y puede ser originado de un objetivo específico. Entonces no solamente se va a considerar el objetivo general, sino alguno de los objetivos específicos o algunos de los temas o de los controles internos que tengan que ver con un objetivo específico. Y por eso que claro, saber cuál es la base, de dónde partimos, es importante para no desviarse y para no perderse en la inmensidad de la información. Entonces, fíjense ustedes que ya llegamos al artículo 33, ¿verdad? De las normas relativas a la ejecución, por supuesto. Esto siempre va a estar inmerso dentro de la ejecución, en la fase de la ejecución, como usted explicó. Importantísimo, puede ser una actuación de control al campo, pero puede ser también una actuación de control documental. Igualito va a haber esa fase de ejecución y se va a determinar, pudiera determinarse una hallazgo. Algo que siempre yo les advierto, profe, que es muy importante. El auditor, la comisión nunca puede tener una predisposición. O sea, no es que necesito un hallazgo porque necesito un hallazgo. O sea, no es el objetivo de las comisiones. Primero porque si se hizo en la fase de planificación un estudio, un análisis, una revisión del sistema completo, control interno, ya uno más o menos tiene información hacia dónde puede ir todo lo que se va, los procedimientos y la metodología que se va a aplicar. Pero es importante no ir con esa predisposición. O sea, primero porque la Constitución dice, mira, siempre se va a presumir de la buena fe. Lo contrario usted tiene que demostrar. El principio de la inocencia también aplicaría en este caso, porque no sabemos si con nosotros tipificar un tipo de hallazgo que estaríamos quizás encauzando y ya estaríamos ahí como que vulnerando esa fase y estaríamos vulnerando el derecho, pero iríamos más allá, estaremos dando la oportunidad de que la actuación de control en algún momento pueda ser recurrida por el interesado legítimo o quizás por el determinado responsable. Entonces, fíjense cómo ustedes ven que la importancia que tiene la construcción del hallazgo, que no solamente parte por la planificación a través de los objetivos generales, de los objetivos específicos, sino que va más allá. Entonces, esto quiere decir, profesora, que tenemos unos requisitos indispensables para construir el hallazgo. Claro, entonces, háblenos un poquito de estos requisitos. La evaluación del sistema de control interno que uno trae desde la planificación, ya ahí se va viendo si hay o no debilidades de control interno. Se hace una matriz de riesgo y la matriz de riesgo enseguida usted saca la cuenta, te dice, bueno, tengo tres riesgos, ¿verdad? Y por ahí ya usted va viendo hacia dónde pudiera haber la posibilidad o pudiera haber algún indicio de que hay algunas debilidades. Sin embargo, igualmente, eso no es materia para uno ya ir a decir, voy a ir a buscarla ya. Nunca puede haber la predisposición, porque todo tiene que ser demostrado. Entonces, un juicio adelantado, un prejuicio ya adelantado, usted tiene que demostrar, el abogado y el auditor. O sea que cuando estamos construyendo el criterio no podemos valorar este criterio porque estaríamos entonces como que tipificando, ya encauzando, y eso entonces lo que acabamos de decir hace un rato nos permite quizás un posible recurso de nulidad en el futuro, por ejemplo. Es importantísimo. O sea, ¿qué consecuencia pudiera traer adelantarse, verdad? Ya tener esa predisposición, lo que usted está mencionando. Entonces, ¿qué es lo otro? Que ya una de las características o los elementos del hallazgo, ¿verdad? Que sería la condición, que definen las normas, una situación o hecho relevante. Y por definición dice que un hallazgo es un hecho trascendental, ¿verdad? Entonces, siempre se le hace mención a que va a haber una generalidad en un proceso, un procedimiento, en una actividad. La excepción o ese hecho trascendental que el dueño del proceso pudiera decir, mira, si esto está por encima o esto está por debajo, eso pudiera ser un hecho trascendental, ¿verdad?
Entonces, el mismo dueño del proceso, es decir, si es administración, determina cuáles pudieran ser sus hechos trascendentales que pudieran causarse dentro de un hallazgo o una debilidad o una irregularidad, porque ellos son los dueños del proceso. Entonces, eso es bien importante. ¿Y dónde va a estar eso? Si nosotros tenemos nuestros controles internos, que son los manuales de normas y procedimientos, los instructivos, formularios, sistemas, entonces usted dice, mira, yo me manejo dentro de este rango. Fuera de este rango, por encima, hasta algo está pasando. O por debajo, algo está pasando. Entonces, todas esas consideraciones, el mismo dueño del proceso ya tiene que estar alertando de que pudiera pasar, no pudiera pasar, necesito márgenes de error, acepto márgenes de error, hasta dónde son los márgenes de error que no pudieran ser susceptibles a hacer un hallazgo. Claro, porque el auditor va a demostrar con la documentación que está cumpliendo con el primer elemento. ¿Cuál es una situación o un hecho trascendental, un hecho relevante? Ahora, el hecho relevante es para el auditor, para la comisión o para el dueño del proceso. Entonces, eso es importante, que quede bien claro. Que bien definido. Es decir, que no vamos a construir un hallazgo porque detecté tal situación que supuestamente para mí es irregular, pero tenemos que entonces tener en cuenta que tenemos que cumplir con unos requisitos indispensables para que pueda configurarse un hallazgo y no nos los tumben en un recurso de nulidad, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ese punto que usted está tocando insistentemente de los recursos es importantísimo, porque imagínense hacia dónde van los recursos, a que una máxima autoridad, ¿verdad? Eche para atrás y diga, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿cómo queda la unidad de auditoría interna en su capacitación, en su formación, en el nivel profesional? Entonces, eso es importante. Es importante. Antes de dar ese paso y decir, ya yo lo tengo 3 hallazgos, tengo 5 hallazgos, o sea, ni siquiera el número, o obligatoriamente yo necesito llevar un hallazgo valedero, porque igualito usted tiene que demostrar con la documentación que avale eso. Que avale eso. ¿Qué otros requisitos tiene la construcción del hallazgo, profe? Okay, aquí entonces, viendo que ya hablamos que hay un requisito indispensable, que es ¿cuál? Que me acaba de decir, el requisito número 1. La condición. La condición. Fíjense usted, como toda condición genera una causa y genera un efecto. Entonces hablaremos del segundo requisito para la construcción del hallazgo. Entonces es importante, profe, que siempre insisto también en esto, en las definiciones. Usted puede tener una definición que es una condición y yo tengo también una definición que es una condición. Pero el dueño del proceso, ¿qué me va a definir? ¿Cuál es la condición, de su proceso, de su actividad, de su sistema y qué está fuera de esa condición? Entonces, eso es importante que el dueño del proceso, por eso es que es tan insistente el artículo donde establece que las máximas autoridades son los responsables de modificar, eliminar, actualizar, crear el sistema de control interno. De organizar su casa, como dice uno coloquialmente. Organizar su casa, eso es importante. Sí. Ajá, entonces, segundo elemento importante, el criterio. El criterio siempre va a ser, y eso no se le puede olvidar a nadie, la norma. La norma legal, la norma sublegal, administrativa, la norma técnica que resulte, 1, aplicable a esa institución, órgano o ente. 2, que esté inmersa, que sea adecuada, que esté protegiendo, dándole la seguridad a ese proceso que se está llevando, al que mencionamos anteriormente. Si está evaluando un proyecto, si está evaluando una dependencia, si está evaluando un proceso, si está evaluando una actividad, si está evaluando, o sea, ¿cuál es el objeto de estudio? Entonces, ¿qué criterios están alrededor que está dándole seguridad, entre comillas, protegiendo ese objeto de estudio? Entonces, siempre va a haber las normas legales, las normas sublegales, las normas internas, las normas propias del proceso, las normas técnicas. Entonces, ¿para qué se busca en las dependencias, en las unidades que hayan profesionales de alto nivel en cada una de las áreas? Precisamente por eso, porque van a blindar, se supone que van a blindar ese objeto de estudio. Entonces, profe, aquí me está diciendo, ya me está hablando de la condición y me está hablando del criterio. Entonces, podemos concluir desde mi punto de vista que el criterio es la normativa, el deber ser. Tiene que ser color verde, por ejemplo.
pero cuando veo la condición, estoy viendo que la condición y que encontré el color no es verde, sino que es verde manzana. Entonces ya hay una condición y ya estamos construyendo el hallazgo. El deber ser con lo que realmente es, pero esto continúa con otros requisitos más, no solamente con la condición y el criterio. Y entonces, fíjense, en el ejemplo que coloca el profe, que es simple, pero es importante. Entonces, ¿cuánta gama de verde tengo en el abanico, verdad? De lo que son los colores. Entonces, si en la norma no me dice sino verde, entonces yo puedo coger cualquier verde. Entonces nadie me puede decir a mí, no tenía que ser verde manzana, verde oscuro, verde militar, verde no sé qué. Entonces, ¿quién coloca, quién asegura el proceso? El dueño del proceso. Que es la máxima autoridad. Que es la máxima autoridad, es decir, los directores generales o el gerente general, y de ahí para abajo cada quien en cada una de esas unidades que conforman el proceso completo. Entonces a veces dicen, ay, pero eso parece tedioso, pero esas especificaciones, para eso se está buscando un personal, y por eso que dicen normativas técnicas, porque a nivel, por ejemplo, tecnológico hay muchísimos estándares internacionales, a nivel de ingeniería hay muchos estándares internacionales que hay que cumplir. Entonces, ¿quiénes saben de eso para blindar ese proceso? Los especialistas en el área. Entonces, por eso ingresa personal que debería estar bien informado acerca de esas normativa legal, normativa sublegal, y hacerle seguimiento a las normativas, porque ahorita hay muchos normas que están cambiando, se están adecuando, incluso en la parte de alimentación, en la parte de lo que son los textiles. Nosotros en Venezuela ahorita tenemos una economía que está progresando mucho. En recuperación. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? Estamos exportando, ¿verdad? Nuestros productos, nuestros servicios. Entonces, tenemos que adecuarnos a esos estándares. Y esos son normativas que deben cubrir nuestros servicios, nuestros productos, nuestros procesos, para que tengan la calidad de exportación. Eso por dar un ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, profesora, ya tenemos la condición, tenemos el criterio, pero ¿qué pasa si tengo un criterio que me establece la norma? Esta es la condición, ¿qué pudiese pasar más adelante? Ok, entonces, como dice usted, tengo la condición, que es lo que yo conseguí, ¿verdad? Lo que se consiguió. Lo que la comisión encontró, a sabiendas que en la fase de planificación ya más o menos la evaluación del sistema de control interno le estaba diciendo, le estaban dando las alarmas, las alertas de cómo iba a conseguir esos procesos o esa actividad o ese sistema o ese proyecto. Entonces, tenemos lo que se consiguió allí, que para eso va a recabar unos documentos. Esta es mi condición y esta es mi documentación que la avala. Luego tengo los criterios que solicitan, ¿verdad?, al ente auditado, cuáles son las normativas que aplican para ese proceso, ese proyecto que se está evaluando y que va a ser objeto de la investigación. Ahora viene la causa. ¿Quién determina la causa? O sea, en todo el proceso de construir el hallazgo, nunca puede ser el auditor que tenga la información del dueño de un proceso. O sea, o eres auditor, o eres administrador, o eres ingeniero, o eres de la administración activa. Entonces, tienes que estar bien centrado. Aunque sepas del tema, aunque estés mucho del tema, usted tiene que estar bien centrado que sabiendo la información, usted no es la administración activa, usted tiene el rol, es importantísimo esa palabra, el rol de auditor. Entonces, a veces nos pica así como que, mira, pero la causa puede ser esta porque ya hay indicios, pero no, el dueño del proceso es que tiene que demostrar ¿cuál es? Cada uno de los elementos. Entonces, vamos a revisar la definición en las normas que dice la causa. Entonces, la causa dice origen, es decir, cómo se produjo esa condición que se realizó. Origen de la posible situación o hecho relevante. Es decir, que enlaza, ¿verdad?, el origen, lo que lo origina, la causa, con la definición de la condición, que es el hecho relevante. Lo notorio, lo observado en el momento. Exactamente. Entonces, igualito, el dueño del proceso que tiene que demostrar, ¿verdad? Y cuáles son los instrumentos o mecanismos que tiene la comisión de auditoría o el auditor.
las entrevistas, los cuestionarios, aplicar cualquier instrumento, cualquier técnica para levantar información, pero siempre, si es un hecho relevante, siempre va a haber la documentación, y eso es importantísimo, siempre va a haber la documentación. También existe el mecanismo de las actas fiscales, que son importantes, ¿verdad? Que es el tema de otro... Es otro tema conversatorio, pero hay que conversarlo en este momento porque es parte de los elementos de prueba que va a demostrar que según este criterio tengo esta consecuencia que lo ocasionó digamos, procedimiento mal ejecutado. Entonces vemos cómo se va reconstruyendo el hallazgo. Tengo una condición, tengo un criterio que es el deber ser, pero tengo una condición que fue como lo conseguí. Pero ¿por qué lo conseguí de esa forma? A causa de esta situación que tiene que quedar en una constancia, como usted lo acaba de decir, en un acta fiscal, por ejemplo. Puede ser uno de los mecanismos, ¿verdad? Pero la documentación es lo más importante. ¿Por qué? Porque usted se va a ir a la norma de ese proceso, de esa actividad, de ese proyecto, de ese sistema, busca la norma. Yo siempre les doy el ejemplo de que nosotros, por ejemplo, compramos un dispositivo y lo primero que está encima es un manual. El manual de usuario, de operario, de la garantía, de no sé qué. Entonces, eso hay que leérselo. Parece no mentira, hacemos, pero no lo hacemos. No lo hacemos y después, pero es que no sé qué le pasó a esto, no sé qué le pasó a este teléfono. Entonces voy a revisar mi manual, ¿qué hice? ¿Qué hice que no debía haber hecho? Entonces ahí vemos cómo ya estamos configurando con este pequeño ejemplo, pero muy importante, la condición con el criterio y la causa. El criterio es el manual, la condición es cómo está el aparato, pero ¿qué ocasionó que el aparato no funcionara? Que no leí el instrumento, que no leí el manual y eso me causó esa consecuencia que está derivando que no me funcione el equipo electrodoméstico, por decir de alguna forma. O le estoy dando un mal uso. O le están dando un mal uso. Tocando las teclas que no son. O sea, así mismo muchas cosas que pueden rodear todo eso. Ahora, siempre tiene que ser demostrado ese hecho relevante. E incluso hay equipos muy costosos, y eso es muy importante, profesor. A veces el hallazgo puede ser 3 o 4, ¿verdad? Significativo o representativo de la muestra, pero a veces puede ser un solo hallazgo que por la cuantía, ¿verdad?, de las consecuencias o del daño patrimonial que eso pudiera generar o que ya generó. O que ya generó. Exacto. Entonces, es indiscutible, pues. Indiscutible de investigación. Entonces, todas esas circunstancias son importantes. Y siempre teniendo la normativa y ir buscando y escudriñando, ¿verdad? Que no se pierda ningún detalle. ¿Por qué? Porque eso siempre va a tener una correlación. Eso siempre va a tener un efecto dominó. Ahí no puede haber vacíos de ningún tipo. Y por eso la importancia, profe, que cuando se va a construir el hallazgo, claro, durante toda la comisión, pero en específico cuando se construye el hallazgo y sobre todo el formulario, que a mí me parece muy sencillo, práctico y útil. En las normas establece la Contraloría General el formulario para construir el hallazgo, la participación del abogado de potestad. O sea, que es importante que en toda actuación de control vaya acompañada esa comisión de un abogado de la potestad de interpretación investigativa que asiste, que no se involucre en el proceso, pero que es el asesor de esa comisión para lo que es la construcción del hallazgo a través de condición, criterio, causa, para que no genere algunos efectos. Claro, uno, para que blinde legalmente y le dé seguridad a los muchachos de la comisión, que ellos son su parte técnica, pero la parte legal, la parte jurídica la va a cubrir el abogado, ¿verdad? Entonces, no va a haber sorpresa cuando sí realmente existen méritos para la potestad, entonces el abogado ya tiene eso todo conformado y no estemos en, ay, ahora faltó esto. Ay, ahora aquí, de aquí a aquí no tenemos la evidencia. Ah, no, ahora aquí quedó como un vacío. Ah, no, pero aquí no hay esto no tiene relación con lo otro. O sea, claro, eso se va a blindar y por eso es que es tan importante conformar equipos de trabajo. No grupos de trabajo, sino equipos de trabajo. O sea, que lo que quiere decir, profe, que para tener una buena construcción de hallazgo, un buen hallazgo, que no se nos tumbe o que no se nos caiga la auditoría en el proceso, tenemos que ir acompañado de un abogado que es el que nos va a decir, esta es la condición, lo encontraste de esta forma,
te está causando esto. Entonces, para que eso pueda quedarte blindado como hallazgo, tú como el auditor policía, por decirlo de alguna forma, porque así es que nos ven como los policías, aun cuando somos sus asesores, sus principales asesores, resulta que el abogado es una pieza fundamental para lo que es la construcción del hallazgo. Entonces, fíjese, profe, que ya me habló de la condición, me habló del criterio, me habló de la condición, causa, criterio de la causa, lo que lo originó, pero me dicen que el hallazgo tiene 4 elementos. Sí, entonces fíjese que si tengo una condición, pero este fue el deber ser, que según el criterio tengo una causa, ¿y eso qué me está ocasionando? Claro, porque fíjese, profe, el tercer elemento, que es lo que lo origina, ¿verdad? Ese va a ser a donde se va a hacer hincapié en el plan de acciones correctivas, porque eso es lo que se va a corregir, eso es lo que se necesita eliminar. Entonces ahí se va a hacer hincapié. Claro, eso sí es un hallazgo, eso va a potestar, va a seguir su curso. Pero en los planes de acciones correctivas se podemos subsanar. Claro, entonces por eso es tan importante que cada uno de los elementos quede bien configurado, distinguido, para poder saber qué se va a atacar con esto, qué se va a atacar con esto. Entonces, que no haya como una dispersión de que, bueno, tiene los 4 elementos, pero no, cada elemento tiene un propósito. Tiene un propósito como el que usted acaba de dar, que es la causa. La causa nos ayuda a determinar una buena causa en la construcción del hallazgo, nos ayuda a que podamos emitir una buena recomendación para que el ente u órgano auditado pueda emitir un buen plan de acciones correctivas para mitigar esas causas que está ocasionando el 4º elemento, que es el efecto. Entonces, háblenos un poquito del efecto. Okay. Fíjense que actualmente hay una discrepancia entre el 4º elemento del efecto, aunque todavía está establecido en la norma, lo vamos a leer un momentito, ¿verdad? Que es bien sencillo, que dice que es la consecuencia de la situación observada o hecho relevante. O sea, se sigue relacionando sobre el hecho relevante, pero el dueño del proceso que tiene que decirnos qué consideran ellos que es un hecho relevante en el registro de una contabilidad. Si está por encima, si está por debajo, si no hay un cuadre, si los balances, la documentación, la conciliación. O sea, el dueño del proceso que tiene que saber. No auditoría y a decir, pero es que a ti te faltó esto, te faltó aquello. No, es el dueño del proceso, porque por eso que el sistema de control interno está fortalecido, porque cada dueño del proceso asumió su sistema de control interno. Entonces, ¿cuál es la importancia del efecto? Que a veces se estaba confundiendo la causa, la estaban confundiendo con el efecto. Y el efecto con la causa. Con la causa. Porque a veces la línea es tan delgada que no permitía ver y distinguirlo. Entonces, bueno, hay unos que no lo están manejando, ¿verdad? Para evitarse también, como dice usted, que después eso tenga que ir a un recurso y los que sí realmente lo están utilizando es porque ya lo tienen determinado, que eso es bien importante. Y yo no lo considero que la consecuencia sea tan difícil, o sea, el efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pueden incluso clasificar. Un efecto técnico, un efecto jurídico. ¿Qué efecto jurídico pudiera traer que no se haga esto, que no se tenga esto, que no se haya elaborado un contrato, que no se haya contemplado las garantías? Entonces, sentarse a determinar eso para clasificar cómo pudiera ser un posible efecto, ¿verdad?, de un proceso. Por ejemplo, un proceso de contrataciones, ¿verdad? Entonces, es importante que se hagan mesas de trabajo y dicen, mira, ¿cuáles pudieron ser los posibles efectos económicos de tal cosa, los efectos jurídicos de tal cosa, los efectos, incluso los efectos sobre el patrimonio? En bienes nacionales eso es importantísimo. La consecuencia del patrimonio es importantísima. Así porque tienen que responder por eso. Y ese es uno de los objetivos de la auditoría de Estado, que es coadyuvar a lo que es la salvaguardia del patrimonio público a través de este proceso de auditorías o estos procesos de evaluaciones o de inspecciones, por decirlo de algún tipo, por indicar algunos de los tipos de actuaciones de control que pueden ejecutar los órganos de control fiscal, bien sea externo o interno. En este caso, para nosotros, auditoría interna es interno. Entonces, fíjese cómo es importante entonces estar claro cuando vamos a un proceso, a la ejecución de un trabajo de campo, de una actuación de control dentro de la auditoría de Estado, que el criterio lo tenemos establecido en las normas legales y sublegales. Eso no lo podemos cambiar, pero cuando vamos a la construcción del hallazgo tenemos que
cooperar conjuntamente con la administración activa para que ellos nos ayuden, para que nos den las luces de lo que ya hemos evaluado en el sistema de control interno a lo que es la construcción de la consecuencia, pero también nos va a llevar a lo que es la causa y lo que es el efecto, es decir, lo que pudiera ocasionar en el futuro, porque hoy quizás estamos invirtiendo una cantidad de recursos en este proceso y resulta que hoy sí, bien fino, estamos construyendo, estamos reparando, estamos remodelando, por decir de alguna forma, pero ¿qué efecto me puede ocasionar al futuro, que es el cuarto elemento, que es importante y no confundirlo con la condición? Entonces el efecto es que me puede traer como consecuencia, valga la redundancia, a que no pueda cumplir las metas al fin del ejercicio económico financiero o esté invirtiendo más recursos donde ya no puede invertir. Eso me causaría un daño al patrimonio. ¿Sabes qué? Sería bueno que se hagan procesos como de ejemplo, pues, por el piloto, cuando se buscan garantías. Garantía de cualquier equipo, garantías, vamos a revisar cuáles son las garantías. Hay lazos, hay tiempo, hay proveedores, y los mantenimientos dentro de las garantías están los mantenimientos. Si usted nunca le hizo, incluso nosotros compramos un electrodoméstico, y yo pongo el ejemplo, pues nosotros compramos una lavadora o cualquier electrodoméstico y jamás le hacemos los mantenimientos. La misma licuadora, que es lo que más se daña cuando ponemos la licuadora, María, hace el ruidito del jugo. Ese es el mejor ejemplo para construir un hallazgo. Claro, entonces no me leí los manuales, me puse a utilizarlo y le di a todos los botones que conseguí, le metí todo lo que quería, y después, ay, se dañó. Ajá, señora, ¿usted cuando la limpió, cuando le engrasó, cuando le aplicó? No, yo nunca le he hecho eso, yo lo que hago es meterle, ese procese eso y listo. Entonces ahí vemos bien configurado. El criterio es que la licuadora es para hacer jugo. La condición es que se dañó. ¿Pero por qué se dañó? A causa de que le puse el hielo de más que no le podía poner. ¿Y qué efecto me trajo? Que no puedo hacer jugo. Ese es el ejemplo más claro con el electrodoméstico, como usted lo dice. Nunca le hice un cariñito. Tampoco le hice mantenimiento, le limpié. Jamás. Entonces véanse qué consecuencias trae todo entonces, eso. son cosas rutinarias que hace uno y entonces dice, oye, es verdad. Entonces, si uno con sus cosas, ¿verdad? Que uno debe cuidarla, le dice, bueno, no importa, eso es del Estado, eso es del país, eso es de la institución. No, hay que tenerle el mismo cuidado, incluso hasta más, porque el día de mañana eso va a ser útil para ti, para un familiar tuyo. Los equipos de los centros de salud, cualquier equipo de cualquier transporte, o sea, hay muchos bienes de las instituciones que son para los usuarios, son para nosotros mismos como ciudadanos. Entonces debemos tener ese cuidado y bueno, eso dice mucho de lo que somos los venezolanos. O sea, cuidar nuestras cosas, cuidar nuestras propiedades, cuidar nuestro patrimonio y bueno, evitar en todo lo posible estar en este marco de los hallazgos, evitarlo. Entonces, hacer ensayos de cómo pudiera construirse incluso la administración activa un hallazgo para poder sacar cada uno de sus elementos y normar sobre eso, porque eso le da a uno luz y decía, mira, ¿qué pasa si tú haces esto así, qué pasa si tú no le haces los mantenimientos a los equipos? ¿Qué pasa si los proveedores ya no tienes proveedores en el país? Entonces hace ensayos y sobre eso hace la normativa interna incluso. Sí. Entonces son procesos educativos también. El hallazgo es un proceso educativo para la administración activa. Entonces yo creo que es bastante favorable por eso, no solamente para los auditores. Pero siempre voy a insistir en evitar la predisposición, pero sí ser contundente y bien específico en lo que se va a solicitar. O sea, no se puede poner a solicitar, ahora déjame ver qué le pido. No sé, porque cuando se piensa así es porque está perdido en el hallazgo. ¿Ves? Así es. Entonces es importante estar bien claro cuál es el hallazgo, porque son cosas muy específicas y por eso es la coordinación, el asesoramiento, el apoyo, la colaboración de la mano con el abogado, porque se supone que el abogado ya estuvo desde el inicio y entonces va a blindar el proceso de él y el proceso técnico. Así que auditor, cada quien va a saber para responder con su proceso técnico. Así es. Bueno, profe, nos quedan como 3 o 4 minutos más o menos. No veo aquí el reloj. Creo que me va a tener que prestar sus lentes porque no veo. Estamos viendo que por el canal de YouTube no hay ningún tipo de pregunta. No se preocupe, profe. Pero es en serio. Ya casi no veo ahí la hora que me marca. Pero fíjense, acá vemos que están conectados por Instagram nuestra gerente general de auditoría, la ingeniero Lice Prieto. Vemos cómo está Octavio
también por acá conectado Aranza Carpintero de la Superintendencia Nacional del Cuerpo contra la Corrupción. Vemos cómo acá tenemos una serie de auditoras y auditores internos. Vemos cómo hay servidoras y servidores públicos que se conectan a través de Intraca, porque también se están conectando por nuestro canal YouTube. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta acá, profe, no veo ninguna pregunta por allá que nos estén haciendo, pero fíjese qué importante y qué bonito es hablar de lo que es, digamos, lo que usted decía hace un momento, conservar, lo que es cuidar la construcción de este hallazgo, porque eso nos permite generar un valor agregado a la institución que estamos auditando, y es dar la oportunidad que con las recomendaciones que se generen según ese hallazgo es que la administración activa pueda corregir sus propios procesos internos antes de que se encuentre una sorpresita en el camino y que nos pueda determinar una determinación de responsabilidad administrativa. Pero también hay que cuidar la construcción de este hallazgo para que nuestro propio proceso, como nuestro control previo, por decirlo de alguna forma, no sea susceptible a un recurso de revisión, un recurso de reconsideración, un recurso de nulidad en el futuro. Entonces, vemos cómo es importante la construcción del hallazgo para ambas partes, para los involucrados en el proceso, como para el auditor, como para el auditado. Entonces, claro, profe... Son como efectos dominó, o sea, tener un hallazgo o tener varios hallazgos son efectos dominó porque dice de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, y eso incluye las máximas autoridades, incluye a los dueños del proceso y incluye auditoría. Así mismo es. Porque auditoría es el que genera las alarmas, genera las advertencias, y entonces dice, bueno, pero si ya llegamos a esto, ¿por qué llegamos al hallazgo? Porque entonces la causa también determina por qué se llegó a esa situación. Porque no se hizo la revisión, ¿no? Porque no se hicieron, como estamos comentando ahorita, porque no se hicieron los mantenimientos. Así mismo es. Y bueno, en todos los procesos se hace seguimiento a la gestión. Pero ¿qué es el seguimiento a la gestión? Seguimiento a la gestión también está el monitoreo de todas estas situaciones. Entonces dice, ¿en qué condiciones está mi proceso? Que no pudiera generar, ¿verdad?, ninguna irregularidad, ninguna que no pudiera llegar a un hallazgo. Entonces, ese seguimiento, ese monitoreo, que debe haber personal para eso nada más, porque llevar el monitoreo de algo, el que lleva la rutina a veces ni se da cuenta. E incluso a veces hay tanta presión que pudiera saltarte un paso. Entonces, bueno, si hay que normar sobre eso, ¿verdad? Entonces, mira, hay un trámite, hay una documentación que es de mero trámite, pudiera saltarse en algún momento de urgencia. Sin embargo, inmediatamente que pase la eventualidad, deberá ser generada esa documentación, y se va normando sobre eso, porque somos humanos, podemos cometer algunos errores, pero minimizar esos errores es importantísimo. Ahora, no esperar a llegar yo voy a esperar que auditoría me venga a decir si tengo o no hallazgo. No debería ser. No debería ser. La auditoría también está para asesorar, para acompañamiento a las unidades, a todas las dependencias, sin inmiscuirse, como usted lo dijo. Sin coadministrar. Sí, señor, con la administración activa. Porque siempre está viendo es desde arriba, que tiene otra perspectiva. Y eso es lo importante, ver desde arriba. No creerse más autoridad que los demás. Eso también es importante. Cuando se aborda a los entes auditados, la humildad es importantísima, profe, porque el respeto se gana, el respeto no se impone. Entonces, auditoría tiene muchas herramientas, que está viendo toda la institución. Entonces, bueno, generar, decirle que mira, tu proceso, el producto de tu proceso es el insumo mío. Entonces, si la calidad de tu insumo es de la calidad de tu producto, de tu resultado, es mi insumo, yo necesito que venga con calidad. Entonces, así, por eso le digo, es un efecto dominó, y entonces toda la institución va a funcionar con calidad, pero porque somos equipos de trabajo. Y sincerarse para poder normar, porque una sola modificación en cualquiera de estos que mencionamos aquí, proceso, actividades, sistemas, proyectos, puede estar repercutiendo en los demás y no se dan cuenta. Entonces, tú a lo mejor estás mejorando el tuyo, optimizando el tuyo, pero a lo mejor estás creando... Quizás el efecto es que generas un mal procedimiento o un cambio y no se cumple con las metas de la institución. No te estás dando cuenta porque no te estás dando, tú estás feliz. Así mismo es. Entonces, profe, qué bueno haber conversado con usted. Lástima que las redes sociales nos permiten tener corto tiempo, pero es de gran importancia para nosotros seguir conversando. Queda abierta la posibilidad, profe, para seguir hablando de otros temas interesantes, de algo de que a usted le apasiona,
que es la auditoría, el control fiscal, bien sea externo o interno. Entonces, no nos queremos despedir sin antes recordarles que nos pueden seguir por nuestra cuenta Instagram, Sunay Piso BZLA, y por nuestro canal de formación, Sunay, en YouTube. Profe, de verdad agradecido por acompañarnos el día de hoy. Desde acá le enviamos un saludo a nuestra superintendenta, la doctora Narqui Martínez, y nos vemos el próximo viernes. Un despido, profe, de nuestras redes sociales, por decirlo de alguna forma. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, sigan con nosotros siempre, que siempre se va a aprender. Nadie se la sabe todo y todos los días se aprende algo. La humildad es parte de eso. Siempre acepta de que hay que aprender y sobre todo lo que hay mucha tecnología. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un feliz fin de semana largo. Hasta la próxima.